Boa noite a todos, sejam todos, todas e todes bem-vindos a mais uma live da Tríade da Informação. Hoje a gente está fazendo uma apresentação, uma live internacional, né? Professora Ania Hernandes Quintana, lá de Cuba, da Universidade de Havana. Nós estamos com um delay de 2 horas, lá são 4 horas da tarde agora. Nós estamos com alguns problemas de conexão, então, assim, eu vou pedir a paciência de vocês, caso nós tenhamos que fazer alguma interferência aqui ao vivo, eu vou pedir para vocês terem um pouco de paciência por conta desse problema de conexão. Eu vou fazer a apresentação da professora Ania e, na sequência, ela vai estar entrando na live para proferir a palestra sobre memória digital e ciência da informação. Por que necessitamos das humanidades digitais? Bom, o texto que ela nos apresenta fala sobre a natureza descentralizada da internet, a instabilidade da informação digital, a intrusão profissional, as catástrofes e as deslocações, o direito universal de acesso à informação pública, as exigências da boa governança e do papel transversal da informação e da comunicação no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. São, entre tantos outros cenários, os ambientes estratégicos que exigem soluções criativas e inovadoras para preservar a memória cultural coletiva. É verdade que bibliotecas, arquivos e museus têm liderado a recolha e a preservação de conteúdos durante séculos através de seus processos curatoriais específicos. Porém, neste momento, não conseguem chegar a tempo para salvaguardar tudo o que produz no ecossistema digital. Portanto, é necessário compartilhar os protocolos que as disciplinas têm gerado para garantir, por um lado, a credibilidade das fontes e, por outro, a capacidade de discriminar o conhecimento válido de tudo o que é divulgado nos diferentes meios de comunicação. As humanidades digitais são projetadas como uma multidisciplinaridade que promove o acesso à informação através do uso global e de infraestruturas digitais que apoiam a diversidade cultural e reduzem a exclusão digital, através da criação e disseminação de repositórios que melhoram o conhecimento, utilizando novos métodos de análise documental e novos meios de distribuição e visualização altamente adaptativos às humanidades digitais, que contribuem com a diversidade dos estereótipos e limites que as disciplinas da informação mantêm em tempos de confluências digitais. Vou falar um pouco sobre o currículo da professora Ania, que é professora universitária, especialista em organização da informação e humanidades digitais, gestora de projetos digitais e vice-presidente da Sociedade Cubana de Ciências da Informação. Como doutora em Ciência da Informação e professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade de Havana, lidera uma disciplina sobre organização da informação e conhecimento focada desde 2015 em apoiar o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030, especialmente no que diz respeito ao pleno acesso à informação. Administra e participa de cursos de graduação e pós-graduação em outras ações, formação contínua com o objetivo de estabelecer e melhorar aptidões e competências em torno da seleção de pesquisa, processamento, análise, representação, visualização, recuperação de informação. Essa experiência docente permitiu participar de outros grupos, como avaliador de projetos comunitário, científico, acadêmico e institucional, tanto no sentido analógico quanto no digital. É consultora em pesquisas, produtos, serviços de informação para diversas entidades e organizações. E é criadora e líder do grupo de pesquisa acadêmica Humanidades Digitais e Ciências da Vida, Informações em Cuba. E esse equipamento é o primeiro e único no país dessa natureza, que reúne cerca de 20 profissionais de diversos ramos e estudantes de diversos cursos. Bom, vou tentar conectar agora a professora Ania aqui, para a gente dar início à nossa live de hoje. A primeira coisa que eu falei foi o agradecimento. Estou muito honrada pelo convite para acompanhar a você e as pessoas que estão hoje
para falar de um tema muito interessante, de um tema muito importante para todos nós, o tema da memória digital e a sua relação com a ciência da informação. No meio deste contexto, também quero apoiar o expor por que as humanidades digitais são muito importantes neste cenário. E estava a falar que hoje, mesmo hoje, é o dia dos dados abertos. E no ano 2024, neste ano, os dados abertos estão muito comprometidos com impulsionar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa relação a gestão dos dados abertos com esta década de ação é muito importante não só para os profissionais da informação, sino também para a gente toda, para a humanidade, para garantir um conjunto de direitos, um conjunto de obrigações que são tremendamente importantes para poder tratar, para poder gerir os grandes problemas que a humanidade tem e também para construir ações sempre conscientes, sempre cotidianas, para o desenvolvimento pleno e também integral da humanidade. Então, estamos em uma semana muito importante e neste contexto, este convite da Tríada de Informação é muito importante para mim, é muito importante também para a universidade que eu represento. Nesse sentido, estava a comentar que o jornal New York Times, que em nenhum caso é peligroso de ser comprometido com ideias muito complexas, publicou no mês de junho do ano anterior um trabalho com uma preocupação sobre o direito ao apagamento e também ao esquecimento no mundo digital. Uma coisa, acho que também eu posso falar, mesmo mesmo que em espanhol, para meu portunhol também não é muito bom. Então, o periódico New York Times publicou um trabalho muito interessante em el que aborda los peligros de la memoria digital en medio de los conflictos que se generan cuando hay tanto publicado, hay tanto consumiéndose digitalmente y tan pocos proyectos que en ese mismo sentido sean capaces no solo de preservar, sino de tratar consecuentemente esos datos. Y hacía un llamado también a los conflictos y a las preocupaciones sobre quienes están enfrentando en estos momentos la limpieza digital. Ya sabemos quiénes hacen preservación digital. Sin embargo, no existen políticas claras y tampoco instituciones públicas que tengan la obligación de gestionar los procesos de limpieza digital como un derecho que tienen todos los seres humanos. Es decir, no solo a conservar con los distintos valores aquello que se requiera para la gestión de la memoria cultural, sino también aquello que deba ser gestionado para circunstancial o definitivamente desaparecer del mundo digital. Esto está sucediendo también en un escenario donde los datos cada vez son más importantes estratégicamente. Si algo está caracterizando ahora mismo el escenario informacional es que cada uno de los seres humanos vale por los datos que aporta. Y cada ser humano está construyendo cada día una cantidad de datos mayor a aquella que puede ser gestionada de una manera racional, de una manera justa, de una manera probada, al menos técnicamente, no ya científicamente. Y en consecuencia,
se están creando un conjunto de comunidades alrededor de esos datos, y en una parte de esas comunidades están, por supuesto, los que generan los datos, y por otra parte, los que gestionan los datos, y también una nueva clase o un nuevo oficio, un nuevo sector que emplean sobre todo las empresas privadas para gestionar determinados datos que están, por una parte, emergiendo como una nueva comunidad laboral, pero por otra parte, siendo poco valoradas, porque también sobre ese tipo de empleo se están suscitando ahora múltiples injusticias laborales y múltiples injusticias financieras y económicas. En el ámbito de las ciencias de la información, para los profesionales de la información, este es un escenario, esa nueva empleabilidad, esa extensión de la necesidad de utilizar las técnicas informacionales para procesar esos datos, es también una oportunidad para repensar las colecciones habituales que han sido gestionadas y estudiadas desde el punto de vista de la preservación, desde el punto de vista patrimonial, lo mismo en las bibliotecas que en los archivos y en los museos. Este es un momento estratégico para repensar las colecciones como datos. En este escenario, la reutilización de los datos, la cobertura que le vamos a dar a los datos, la capacidad de acceso a esos datos, la capacidad de colocarlos de forma que puedan ser operables, de que puedan ser interoperables, es muy importante, y para eso se necesita la asistencia, no solo técnica, sino profesional, de la larga tradición técnica que tienen los profesionales de la información. Y si fuera poco ese escenario de polución, ese escenario de explosión de datos, estamos llegando a un momento donde la inteligencia artificial está transversalizando todos los procesos de la ciencia, de la tecnología y la innovación. Y la inteligencia artificial también requiere de esos datos para proyectarse, para mejorarse, para hacerse más sofisticada. Entonces, esas bases de datos, no solo que generamos cotidianamente, sino esas colecciones de datos que durante mucho tiempo las bibliotecas, los archivos y los museos han gestionado, están sirviendo también para que la inteligencia artificial construya escenarios donde crear nuevos productos, nuevos servicios y nuevas mediaciones de información. Por tanto, si existían problemas, si existían disturbios, si ya existían desórdenes informativos que relativizaban los problemas de la calidad de la información, de la veracidad de la información, de la oportunidad de la información, esos disturbios, esos desórdenes son ahora más complejos y hace que no solo los profesionales de la información, sino que profesionales de la información bien entendidos, conocedores, gestores también de todos estos desarrollos tecnológicos, coloquen los datos como una suerte, coloquen la curaduría de esos datos y coloquen en la curaduría de esos datos una parte de las soluciones para esos problemas de la calidad y de la veracidad de la información. Eso implica que los nuevos alfabetismos, las nuevas literacidades, no están solo colocadas
en el punto, en el lugar de los usuarios de la información, sino que esos alfabetismos y esas nuevas literacidades que ocurren en todos los medios, que ocurren en todas las mediaciones informacionales, que son necesarias en todas las mediaciones informacionales, también sean parte de las condiciones que los profesionales de la información tienen que enfrentar en estos mismos momentos. Por tanto, lo que está ahora, una vez más, en discusión, sobre todo en la discusión académica, es la institucionalidad social de los GLAN, la institucionalidad social de las galerías, de las bibliotecas, de los archivos y de los museos. El estudio de las relaciones que entre esas entidades, el Estado y la sociedad están ocurriendo. Y cuán importante es en estos momentos renovar el liderazgo social de estas instituciones, revisar las políticas de los profesionales de la información para empoderarse discursivamente, para saber hablar de estos fenómenos y además para desarrollar acciones estratégicas que ayuden a gestionar el mundo, el escenario tan complejo de los datos en los que nos estamos moviendo. Esto tiene relación con algo que es muy importante. Tiene relación con cómo nos consideramos en este escenario, qué consideramos en este escenario derechos, qué consideramos en este escenario ciudadanías, cuáles son las características, las competencias y los alcances de las ciudadanías digitales como ciudadanías emergentes, y cómo esa alfabetización y esa capacitación digital continua tienen que formar parte de esos derechos, pero no solo a nivel de ciudadano, no solo a nivel de usuario, sino cómo esa capacitación es también importante en el marco de los profesionales de la información. Y cómo necesitamos todos, tanto los profesionales, las instituciones y los ciudadanos, nuevas métricas sobre la labor que realizamos, nuevas políticas para evidenciar las soluciones y la eficacia y la eficiencia y la efectividad de esas soluciones, y también nuevos liderazgos, porque el desarrollo informativo requiere ahora más que nunca la presencia de profesionales de la información y no solo de empresas privadas o de profesiones emergentes que muchas veces desconocen técnicas, procesos, procedimientos, políticas, directrices que tenemos creadas desde mucho tiempo y que justamente con estos desarrollos también van cambiando. Y sobre todo, y muy particularmente, necesitamos contar las cosas de otra manera. Necesitamos nuevas narrativas. Y todo ello, nuevas políticas, nuevos liderazgos, nuevas métricas, nuevas narrativas, de todo esto tratan las humanidades digitales. Las humanidades digitales, en su amplio escenario de desarrollo, en sus múltiples maneras de realizarse, a través de redes, a través de centros, a través de comunidades de práctica, a través de proyectos locales, regionales, internacionales, multidisciplinares, están trabajando por no solo preservar las humanidades digitales. Creo que la mirada específica que tienen
está más allá de la preservación. Las humanidades digitales creo que dan por sentado que ya existe un paradigma que se ocupa de preservar. Para las humanidades digitales creo que es mucho más importante digitalizar o trabajar en digitalizar la experiencia cotidiana como un bien común, como un bien que necesita ser no solo pensado, sino investigado y gestionado de otras maneras para que pueda ser utilizado de otras formas, para que se puedan construir otras maneras de construir historias. Por eso, la esencia estratégica de las humanidades digitales es colaborar desde las capacidades que tienen todas las disciplinas, todas las ciencias sociales y humanísticas en construir esas otras historias. El proyecto Humanidades Digitales y Ciencias de la Información en Cuba es un ejemplo. Estamos trabajando, por ejemplo, en llevar a otros escenarios investigaciones que ya fueron realizadas en su momento. Cuando coloco aquí el ejemplo del diccionario Lucumí que colocamos en Lexonomy, y ahí tienen una liga, ahí tienen una URL para su consulta, nuestra ambición no es la preservación, nuestra ambición es colocar en abierto otras formas de conocer esa realidad, otras formas de construir investigación con esos datos. Por eso, enriquecer la memoria, generar nuevos metadatos, generar nuevos paisajes, generar nuevos escenarios para construir otros encuentros con la memoria que no solo que ya tenemos acumulada, sino con la memoria que se gesta cada día, es tan importante para las humanidades digitales y también para los profesionales de la información y también para las ciencias de la información. Si yo tuviera que responder en pocos segundos por qué son necesarias las humanidades digitales para la ciencia de la información, porque tenemos que aprender a contar de otra manera los datos que construimos, los datos que organizamos, los datos que representamos, los necesitamos representar de otras maneras para un mundo que tiene otras lógicas estéticas, que tiene otras lógicas pragmáticas y que está haciendo ciencia de otra manera. Por eso es importante entrar en contacto con otras experiencias. Cuando las ciencias de la información se conectan con las humanidades digitales y cuando las humanidades digitales se conectan con las ciencias de la información, estamos mejor preparados para enfrentar productos, servicios, mediaciones de una manera más inteligente y desde una mayor percepción de la que ya tenemos sobre el fenómeno de la inclusión. Las humanidades digitales y las ciencias de la información se conectan porque en sus manos está construir nuevas cartografías simbólicas, nuevas metodologías para entender que es necesario caracterizar e interpretar las realidades de nuestras comunidades desde otros escenarios y que esas nuevas rutas, esos nuevos derroteros, esos nuevos mapas que necesitamos hacer, lo necesitamos hacer sobre comunidades cada vez más diversas y también sobre nosotros mismos e incluso sobre la realidad que nuestro propio cuerpo cuenta sobre esas historias. Las humanidades digitales son importantes para las ciencias de la información porque les ayudan a construir una nueva anatomía de la realidad, con mayor empatía, con mayor participación y con mayor participación activa sobre los problemas de nuestras comunidades. Esa anatomía de la realidad implica reconocer las diferencias y operar sobre esas diferencias y construir soluciones digitales a través de los datos, efectivamente, pero para esas realidades diversas. Y para todo ello hay que entrenar.
Y para todo ello hay que formar. Y sobre todo necesitamos formar con un pensamiento global para que podamos accionar localmente desde cada una de las especificidades de nuestras comunidades, de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestras lenguas, de nuestros derechos, de nuestras políticas, de nuestra vida cotidiana. Estava a dizer, o problema é um problema de direito. O problema da alfabetização digital no mundo de hoje, mesmo hoje, é um problema de direito. O acesso à informação é um direito humano, certo? Então, a alfabetização digital tem que ser parte de um compromisso político, tem que ser parte de um compromisso do governo, do Estado. Não é uma coisa que tem que ser deixada só para que as pessoas possam fazer por si mesmas. Uma coisa importante são as políticas. Otra cosa muy importante es el acompañamiento intergeneracional. Es muy importante el acompañamiento intergeneracional y que cuando se piensen esas políticas, se piensen también como parte de ese tránsito merecido, porque es justo, para no dejar a nadie atrás. Por tanto, el letramento informacional, la alfabetización informacional, mesmo como la alfabetización digital, que no es misma cosa, una cosa es utilizar y saber utilizar las tecnologías, las redes, saber cómo funcionan los equipos. Otra cosa es construir mediaciones. Otra cosa es saber dialogar. Otra cosa es dialogar con respeto. Otra cosa es construir ciencia, construir experiencia por la vía digital. Otra cosa es vivir la vida digital, pero todo eso forma parte del mismo escenario de derecho en el que estamos comprometidos los profesionales de la información y por eso es tan importante participar de la vida política. Una de las cuestiones que nos preocupan grandemente es cómo, cuándo y por qué, sí o no, se participa de la vida política y participan los profesionales de la información en la vida política. En Cuba, yo coloco habitualmente un ejemplo. En Cuba tenemos una diputada bibliotecaria, una. Si usted tiene un diputado bibliotecario a nivel de país, ¿quién construye el discurso político? ¿Quién construye los diálogos? ¿Cómo construimos las mediaciones para hablar de alfabetización mediática e informacional? Entonces, es muy importante no solo pensar o no solo abogar por la necesidad de las políticas, es muy importante construir las políticas. No que alguien construya la política, sino participar activamente en la construcción política. Y cuando pensamos en la alfabetización digital, esas buenas prácticas también serán tenidas en cuenta mayoritariamente cuando forme parte de manera clara y precisa de políticas, de gabinetes, de proyectos que impliquen a las comunidades como parte de sus derechos. Las humanidades digitales, ¿por qué son necesarias las humanidades digitales? Para recordarle a las ciencias de la información que hay que construir ciudadanía desde la investigación digital. Solo por eso las humanidades digitales ya pudieran ser importantes. Cuando las humanidades digitales advierten, visualizan, se enfocan en estudiar los datos de determinados fenómenos para ser contado de otra manera o para ser entendido de otra manera, esa es una manera también de construir ciudadanía. Las humanidades digitales son importantes para la ciencia de la información y por eso también tienen relación con las políticas de acceso a la información y con las políticas de tratamiento de los datos,
porque ayudan a situar este fenómeno en el ámbito estratégico, en el ámbito de la toma de decisiones y no solo en el ámbito de la preservación. ¿Por qué son cada vez más importantes los profesionales de la información? No solo porque sirven para salvaguardar, no solo es muy importante guardar, es muy importante salvaguardar, pero es muy importante saber qué hacer con la memoria viva. Y es muy importante articular con esas nuevas lecturas, articular los nuevos discursos. No es desechar, es traducir a los nuevos códigos comprensivos, a los nuevos códigos culturales, a los nuevos códigos filosóficos, a los nuevos códigos éticos, a las nuevas maneras de decir y de hacer. El problema no es solo guardar, reitero, que es muy importante. Y una parte de nuestro trabajo es salvaguardar, pero otra parte muy importante es construir nuevas mediaciones, construir nuevos diálogos. Y por eso es un trabajo político y por eso es un trabajo que se relaciona con las políticas públicas. Es muy importante que de estos temas hablen expertos. A mí me llama poderosamente la atención cada vez que vamos a hablar. Ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo, todo el mundo. No hay un escenario, no hay un congreso, no hay una discusión. El problema está, ya hablaron los expertos, están hablando los expertos. Una cosa es que todos utilicemos la inteligencia artificial y que todos creemos experiencias con la inteligencia artificial. Los profesionales de la información, ¿cómo contribuyen a mejorar las colecciones de datos que necesita la inteligencia artificial para generar mejores respuestas, para generar respuestas más acertadas, para generar respuestas más coherentes con las necesidades? Entonces, necesitamos establecer también una discusión y necesitamos establecer también una relación y necesitamos posicionarnos también como gestores de esas políticas públicas. ¿Desde dónde se van a sustentar los modelos de desarrollo informacional si los profesionales de la información no participan? Cuando un equipo está haciendo una investigación en humanidades digitales, se posiciona, porque tiene que rescatar datos, interpretar datos, adaptar, buscar cómo representar los datos de otra manera, cómo generar ese nuevo escenario para articular con las nuevas generaciones de usuarios con ese tipo de colección de datos. Por tanto, ese enfoque social, es decir, entender que el paradigma social y que el enfoque social implica entender a la sociedad que está cambiando, entender a la gente que está viviendo esos cambios y traer a ese escenario esos recursos que hemos salvado. Por eso la memoria digital implica una fase de preservación, ciertamente, y una fase de traducción y una fase de representación de esos discursos de una nueva manera, con otros códigos. Y ahí está la innovación social. Es decir, los grados de innovación social ahora mismo de los profesionales de la información están en cuánto contribuyen, por ejemplo, a reactivar servicios, a reconocer otros escenarios donde somos imprescindibles para entender el mundo de otra manera. Acá tenemos una política de comunicación social construida primero que una política de información, por ejemplo. Tenemos una política de comunicación social primero que una política de datos abiertos. Tenemos una política de comunicación social primero, por ejemplo, que una política de transparencia. Eso es una contradicción. Eso es una contradicción, por ejemplo, en la lógica de las políticas públicas. Por eso estaba haciendo el comentario. Se necesita la voz experta también para construir políticas.
los juegos de poder siempre son muy complejos. Y cuando los profesionales de la información se quedan solos dentro de la biblioteca, dentro del archivo, dentro del museo, salvaguardando las colecciones y no participando de la discusión política y no participando de las propuestas concretas y directas de las políticas públicas, puede suceder eso. Que las direcciones que toman las políticas a veces no tienen una total coherencia científica. Tienen otras lecturas, tienen otras coherencias, pero no necesariamente alineadas a esto que estamos comentando ahora. Entonces, llegará, estoy segura que tendrá que llegar el momento donde esas contradicciones sean visibles y espero que los expertos que están ya trabajando en esos escenarios puedan llegar a ofrecer unas propuestas más pronto de lo que esperamos, porque es muy necesario. El proyecto de Memoria del Mundo es un camino, no es el único camino, no es el único camino, es un camino. Yo creo que es un camino en el que de manera global se reconocen valores de determinadas colecciones que efectivamente son muy importantes. Pero la memoria, el mundo es más diverso que ese mundo de la memoria del mundo. El mundo es más amplio, más diverso, es inabarcable. Como quiera que sea, el proyecto Memoria del Mundo no deja de ser, desde mi modesto punto de vista, un proyecto ciertamente elitista en que unas memorias compiten con otras memorias. Desde ese punto de vista, pudiera ser injusto con otras colecciones muy importantes, pero que por muchas razones no llegan a formar parte de esa evaluación o de esa competencia. Entonces, yo tengo todo el respeto que merece el proyecto Memoria del Mundo. Yo soy una defensora del proyecto Memoria del Mundo, pero hacen falta muchos proyectos de Memoria del Mundo. ¿Por qué la ciencia de la información necesitan las humanidades digitales? Porque cada comunidad de práctica, cada proyecto de humanidades digitales es en sí mismo un proyecto Memoria del Mundo. Porque coloca en abierto, coloca para ser accesible, coloca para ser interoperable, para todos, para todas esos recursos. Entonces, no es solo el acto elitista de reconocer. Toda la humanidad debe rendirle pleitesía a esa colección. Sin esa colección no se puede entender el mundo. Bueno, el mundo no se puede entender sin esa colección y sin otras colecciones. Y te estoy hablando desde un país que orgullosamente tiene varias colecciones ya declaradas Memoria del Mundo y que ahora mismo está en un proceso muy importante para que otras colecciones documentales formen parte también de Memoria del Mundo. Por tanto, todo mi respeto para ese proyecto, pero necesitamos muchos proyectos. La UNESCO es también facilitadora de muchos de los proyectos de humanidades digitales, porque entiende la necesidad de apoyar en todas partes del mundo, desde el multilingüismo, desde la multiculturalidad, todos aquellos escenarios que sean, que tengan valores culturales, que expliquen nuestro desarrollo, que expliquen nuestra naturaleza y que identifiquen la diversidad. Entonces, en síntesis, un solo proyecto, por importante que sea, nunca generará todas las soluciones que la humanidad requiere. Se necesitan muchos proyectos Memoria del Mundo.
en cada país, en cada región, en cada localidad, en cada comunidad, necesitamos muchos proyectos memoriales. Estava falando sobre o apagamento. Ajá. Lo que estaba diciendo es que así como existe el derecho al acceso y la necesidad de preservar, también existe el derecho a eliminar, sobre todo en estos momentos de redes sociales. Por ejemplo, estaba colocando el ejemplo de WhatsApp. Nosotros decidimos qué guardar y decidimos qué eliminar. En estos momentos, a nivel global, ante la inexistencia de políticas y de una legislación meridiana sobre este tema, es la empresa privada la que está decidiendo sobre este fenómeno. Y la preocupación que está publicando el New York Times es justamente esa. ¿Por qué el derecho a eliminar registros digitales está en manos de la empresa? ¿Y por qué no existen políticas claras sobre ese fenómeno? Teniendo en cuenta que también apagar es necesario preservar, pero también lo que no es necesario preservar es posible y de hecho necesario no contar con eso. Ese era el comentario que te estaba haciendo. Professora Ania, como é que a gente tem trabalhado, como é que tem se pensado das informações que nós temos hoje nos portais, né? Nos portais, sejam de instituições, sejam de organizações, sejam de empresas privadas, sejam dos próprios portais de notícias, né? Existe alguma coisa no sentido de preservar, por exemplo, se muda muito, né? Será que nós temos, por exemplo, um site, sei lá, vou citar aqui o UOL, né, que é o nosso site aqui de notícias aqui de São Paulo. Será que nós temos o UOL guarda, né, essas informações sobre designers, sobre a gente futuramente, será que a gente pode ter um museu digital dessas informações, desses designers, de quando começou, como que era a cara, tal? Será que a gente preserva isso? Por eso estoy colocando ese comentario de New York Times que está remitiendo a un enlace. Existe el archivo de Internet y existe el archivo de Internet en Estados Unidos. Y existe ese archivo que es el archivo de los sitios web que están preservados. Y ahora mismo es en Estados Unidos donde está ese centro de preservación de la vida web. Y el problema es, ¿por qué solo ahí? ¿Por qué eso no puede ser un servicio distribuido a nivel global? ¿Por qué quiénes otros actores pueden generar y debieran generar proyectos como eso? ¿Qué significa ese proyecto para garantizar la independencia informacional de los países? ¿Cómo ese proyecto, qué relación tiene ese proyecto con las leyes de preservación que en cada país deben existir y con las políticas que en cada país deben existir? Yo recomiendo mucho revisar lo publicado sobre el archivo de Internet y también abrir como un foco de análisis esas profesiones emergentes que están alrededor de ese fenómeno. En un principio hablé de profesiones emergentes. Por ejemplo, las personas que están ahora mismo procesando datos y decidiendo qué datos sí sirven y qué datos no sirven para alimentar la inteligencia artificial. Todo eso tiene que ver también con las políticas de preservación y con el funcionamiento paradigmático del archivo de Internet. Yo recomiendo hacer una consulta sobre ese tema. Y otro fenómeno sobre el que insisto mucho es pensar el fenómeno de la información pública desde su esencia pública.
y pensar los datos públicos desde su esencia pública y garantizar entonces no solo las colecciones, sino los sistemas de preservación y los sistemas de curaduría. Por eso los curadores de datos forman parte de esas profesiones emergentes que conectan las disciplinas informáticas, matemáticas e informacionales, conectan, los transversalizan, la curaduría de datos, la curaduría de información, sobre todo en el sector público. Por eso, una vez más, tenemos que hablar de políticas públicas, porque ¿quién garantiza qué preservar? ¿Quién garantiza cómo curar? ¿Quién va a curar? ¿Y desde qué principios? No solo profesionales y técnicos, sino deontológicos. ¿Desde qué principios se van a garantizar tanto la preservación como, como la eliminación cuando no sea necesario? ¿Quién tiene el criterio de valor? ¿Cuáles son los criterios de valor? ¿Dónde, cuándo y por qué? Todo eso también tiene que formar parte de las políticas para el acceso, para la preservación y para el acceso. Por eso no se puede, de hecho, hablar de preservación sin acceso, como no se puede hablar de acceso sin preservación. Se accede a lo que existe y lo que existe tiene derecho a existir todo hasta determinado momento. Una parte hasta determinado momento. Igual existe el derecho a desaparecer. Esta conversación que estamos teniendo nosotros tiene que preservarse por siempre, jamás, per secula seculorum. Eso depende de esos criterios de valor. Entendi. Professora, peço desculpas pelos transtornos. Quando eu achei que não tinha, a gente tinha adicionado todos os problemas, cai a internet aqui, né? Então eu queria pedir, queria agradecer aqui, fazer um pedido de agradecimento aqui à professora pela palestra, que foi super legal, eu amei a palestra, vai ficar aqui preservado, se não tiver aqui vai estar no meu HD, e eu queria que a professora fizesse umas suas considerações finais para a gente finalizar a live e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, seu carinho em ter atendido aqui a nossa solicitação aqui da Tríade. Joao, soy yo quien agradece. Soy yo quien agradece la gentileza. Soy eu quien agradece o convite. Soy eu quien agradece a oportunidade de falar de uma questão que é muito importante, mas também que tem muitas aristas, muitos ângulos, muitos derroteiros, muitos pontos de acesso. A nossa profissão é uma profissão que construye credibilidade. Por isso é uma profissão tão importante nestes tempos. Construímos credibilidade. Y tenemos una responsabilidad social muy grande. Estos escenarios, estas oportunidades, estos momentos, estas horas donde falamos descontraídamente de estos fenómenos, son horas para construir proyectos, para pensar más otras ideas, y sobre todo para falar desde la calma, para falar desde a reflexão. Não é um momento de dar aulas, não é um momento de fazer afirmações tremendas. Se calhar são momentos para apontar ideias. E eu devo agradecer mais uma vez a oportunidade que você está
a permitir e que a tríada da informação está a facilitar. Tá? Sou eu quem agradece, João. Muito obrigada. Obrigado, professora. Boa noite, bom início de noite para você aí. E mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Boa noite.